Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 22ª clase de Escuela Dominical del año. Ya sabes que este año nos proponemos crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso estamos estudiando la serie Conozcamos a Jesús. Espero que estés disfrutando mucho esta serie y que hayas aprendido mucho del Señor Jesús, de su amor, de su poder, de su sacrificio en la cruz por nosotros. Hoy tenemos la continuación de la clase de la semana pasada. ¿Te acordás de qué se trató? La semana pasada asistimos a una clase que fue emocionante. Por momentos nos hizo sentir tristes y por momentos estuvimos felices porque el Señor Jesús dio su vida por amor a todos nosotros y su sacrificio en la cruz evitó nuestro sacrificio porque Él murió por nosotros en nuestro lugar. Y mediante la fe en Él podemos ser salvos del pecado y de la muerte. También estudiamos que ahora podemos orar a Dios y Él nos escucha. Podemos nosotros mismos contarle a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos necesidades, porque Jesús abrió una puerta de comunicación directa con el Padre. Pero la historia no termina ahí. ¿Quieres saber cómo sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Abre tu Biblia en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Luego de que el cuerpo de Jesús fuera sepultado en la tumba comprada por José de Arimatea, los sacerdotes y fariseos acudieron a Pilato y le dijeron: Pilato, necesitamos tu ayuda. Queremos que nos des guardias de seguridad, porque nos acabamos de acordar que el tal Jesús ese dijo que iba a resucitar. Y mira, si sus discípulos vienen, roban el cuerpo y dicen que resucitó. Sería peor que tenerlo vivo. Pilato, sin ningún interés de tomar partido en ese asunto, le dijo: ahí tienen esos guardias, llévenlos y hagan como ustedes prefieran. Así que la tumba de Jesús quedó rodeada de guardias de seguridad, de soldados romanos para cuidar el cuerpo de Jesús y que nadie se lo pudiera llevar. El primer día de la semana, domingo, pasado el día de reposo, las mujeres, aún con su tristeza a cuestas, decidieron que iban a ir a ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. ¿Se acuerdan que aprendimos que era eso de ungir? Era derramar sobre el cuerpo. Y por eso las mujeres querían ir a derramar esencias aromáticas en el cuerpo de Jesús, porque era una práctica muy común entre los judíos. Así que a pesar de su tristeza, estaban caminando preocupadas hacia el huerto en el que Jesús estaba sepultado. Iban pensando: la piedra del sepulcro es muy grande. ¿Quién la va a abrir para nosotros? No tenemos tanta fuerza. Iban pensando en eso cuando de repente se empezó a escuchar un temblor cerca del huerto, y las mujeres se quedaron atónitas mirando para todos lados qué estaba sucediendo. Los guardias de seguridad que estaban cuidando el sepulcro tampoco entendían nada, todo se movía, piedras empezaron a romperse alrededor. ¿Y saben qué pasó? Un ángel que parecía un relámpago de luminoso, con vestiduras blancas, corrió la piedra del sepulcro. Los guardias habían caído en tierra desesperados, mirando para todos lados atemorizados, y la Biblia dice que ellos, al ver al ángel mover la piedra del sepulcro, huyeron. Sí, los guardias de seguridad romanos, los soldados tan valientes que eran, no se animaron a quedarse en ese lugar. Huyeron a contarle a los fariseos y a los sacerdotes lo que había sucedido. Mientras tanto, las mujeres corrieron hacia el huerto preocupadas por el sepulcro de su maestro. Cuando llegaron al huerto, corrieron y entraron al sepulcro a ver dónde estaba el cuerpo de su Señor. Y no estaba, no lo encontraban por ningún lado. Y entonces se preocuparon mucho y empezaron a llorar, preocupadas sin saber qué había pasado. Uno de los ángeles que estaban en el lugar se les presentó y les dijo:
por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Las mujeres estaban sorprendidas con ese hombre de aspecto reluciente que les hablaba. Y entonces el ángel les dijo: ¿no recordáis que él les avisó que esto iba a ser así? El ángel agregó, fíjense, Lucas 24, 6 y 7, dice así: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres estaban tan sorprendidas que no podían responder nada, así que el ángel volvió a hablar y les dijo: vayan a decirle a sus amigos, a los discípulos y a Pedro que Jesús los espera en Galilea y que él va delante de ustedes, así que corran, dijo el ángel. Las mujeres corrieron a contar lo que habían visto. En el camino alguien les salió al encuentro y cuando esta persona les dijo salve, se dieron cuenta que era Jesús mismo que les estaba hablando. Ellos se tiraron al piso y se abrazaron a sus pies y le adoraron. Y él les dijo: no teman, corran a contarle a los discípulos que voy a ir a visitarlos. Así que ellas siguieron su camino corriendo y llegaron a hablar con los discípulos. Pero Pedro y Juan, que estaban ahí, no pudieron esperar que ellos terminaran de contar todo y corrieron hacia donde estaba el sepulcro. Juan llegó primero porque era más rápido, pero no se animó a entrar al sepulcro. Cuando llegó Pedro, atropelló todo y entró. Y no estaba el cuerpo de su Señor. Realmente Jesús no estaba allí. Estaban todos los lienzos con los que había sido vendado su cuerpo, pero él no estaba allí. Juan entró detrás de Pedro y también vio que Jesús no estaba allí. Así que salieron de allí maravillados, asombradísimos de lo que estaba pasando. Y ustedes se preguntarán: pero si Jesús hizo resucitar mucha gente, ¿cómo no podían creer que él había vuelto a vivir? Bueno, muchas veces los adultos somos también muy incrédulos. Y a pesar de que ellos habían presenciado cómo Jesús hizo volver a vivir a Lázaro, por ejemplo, todavía les costaba entender cómo era que estaba armado el plan de Dios para los hombres. Ellos tenían una idea, pero el plan de Dios era diferente y perfecto. Luego de que las mujeres y los discípulos, Juan y Pedro, hablaran todos juntos de lo que habían visto en el sepulcro, o mejor dicho, de lo que no estaba en el sepulcro, porque Jesús ya no estaba ahí, había vuelto a vivir. Cleofas y su amigo, también ambos discípulos de Jesús, decidieron ir camino de Emaús, un pueblito que estaba cerca de Jerusalén. Iban como preocupados, hablando. Pero viste todo lo que pasó, Cleofas. Pero sí, ¿y qué será? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo seguirá esta historia? En medio de su conversación, un forastero se les acercó, un viajero a quien no reconocieron. Ese forastero era Jesús, pero ellos no pudieron darse cuenta. Así que iban caminando y ya se acercaba la noche. Jesús les preguntó: ¿de qué hablan? Y ellos le dijeron: bueno, de todo lo que está pasando últimamente, de todas las cosas que han sucedido. Jesús volvió a preguntar: ¿qué cosas? Y entonces ellos le dijeron: pero debe ser el único forastero que no se enteró de todo lo que pasó, de cómo Jesús, un hombre justo que siempre ayudó a todas las personas y habló del reino de Dios, fue entregado en manos de hombres pecadores y fue sentenciado a morir en la cruz de la peor manera. Y ahora nos han dicho nuestros amigos, también discípulos de Jesús, que han ido al sepulcro y que no encontraron el cuerpo, pero los lienzos están ahí. Y han dicho las mujeres que lo vieron, que Jesús ha vuelto a vivir. Jesús entonces les empezó a enseñar y a demostrar cómo durante toda la escritura se anticipó el plan de Dios, solamente que ellos no se habían dado cuenta. Jesús los llamó insensatos y tardos para entender lo que los profetas habían dicho sobre él. Y siguió explicándoles todo lo que la escritura decía acerca del Cristo, del Mesías,
de Jesús, de Dios hecho hombre. Llegaron cerca del pueblo de Maús y él hizo como que iba a seguir su camino. Le dijeron, no, por favor, no sigas, el camino es peligroso. Quédate a cenar con nosotros y pasa la noche aquí y después sigues tu camino. Él se quedó con ellos y ellos le invitaron a cenar. Cuando Jesús levantó el pan para bendecirlo, ellos se dieron cuenta que esa persona era su maestro, era Jesús. Hasta ese momento no se habían dado cuenta de que era él. Sus ojos fueron abiertos y reconocieron al maestro. Pero en el momento en que se dieron cuenta, nos dice la Biblia que Jesús desapareció ante sus ojos. Ahí mismo, de noche y todo como era, peligroso y todo el camino como era, dijeron, no podemos esperar, tenemos que ir a hablar con nuestros amigos, los discípulos, y contarles esto que ha pasado. Así que ahí nomás se calzaron sus sandalias y empezaron a correr de nuevo hacia donde estaban reunidos los discípulos. Llegaron y empezaron a contar todo lo que había pasado. ¿No ardía nuestro corazón acaso cuando él hablaba las escrituras? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que era el maestro?, dijo Cleofas. Así que estaban todos muy entusiasmados ahí contando todo lo que les había pasado y de repente, a pesar de que las puertas estaban totalmente cerradas, apareció el maestro. Cuando vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma, una aparición, y entonces tuvieron miedo. Jesús les dijo, no soy un fantasma, tóquenme, fíjense que me pueden tocar, palpar. Miren acá mi costado donde me metieron la lanza. Miren mis muñecas donde clavaron los clavos. Tóquenme, los fantasmas no tienen carne y hueso. Los discípulos estaban tan sorprendidos que no lo tocaron, pero decidieron hacer algo para comprobar que Jesús realmente no era un fantasma. Le dieron de comer. Le dieron pescado y un panal de miel que tenían. Y entonces el Señor comió. Y ahí se dieron cuenta que no era un fantasma, que era Jesús y que estaba vivo. Jesús les explicó, era necesario que el Cristo padeciese por los pecados de todo el mundo y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Gracias al sacrificio en la cruz, todas las personas del mundo podían, por medio de la fe en Jesús, ser limpios de sus pecados. De otra manera, nadie hubiera podido cumplir con toda la ley, con todos los mandamientos establecidos por Dios para ser perfectos, porque no somos perfectos. El único perfecto fue Jesús, y Él decidió dar su vida en la cruz por los pecados de todo el mundo. Eso fue lo que justamente Jesús volvió a explicarles ese día. Jesús también les prometió que sigan juntos y que Él pronto enviaría algo especial para ellos, una promesa que había dado el mismo Padre. Así que desapareció ahí mismo, no dejó que nadie lo siguiera. Todos estaban muy, pero muy sorprendidos de todo lo que pasaba. Y estaban comentando esto cuando llegó Tomás, que no estaba entre ellos. ¿Se acuerdan quién era Tomás? El que cuando Jesús decidió ir a Jerusalén para la Pascua dijo, vayamos todos y muramos con él. Tomás tenía un carácter muy efusivo y cuando le contaron a Tomás, se nos apareció el Señor y comió pescado y comió miel y estuvo con nosotros y nos explicó que era necesario que Él tuviera que sufrir todo lo que sufrió para que al volver a vivir el pago por el pecado esté saldado y todas las personas puedan ser salvas creyendo en Él. Lo vimos, Tomás. Es el Maestro, es Jesús. Tomás dijo, no puedo creer, no creo. Hasta que yo no lo vea y yo no meta mis dedos en sus muñecas y en su costado y vea que es el Maestro, no voy a creer. Todos intentaron convencer a Tomás de que era realidad lo que habían visto, pero Tomás se cerró. No voy a creer si no veo a Jesús. ¿Qué pasará con Tomás? ¿Podrá ver finalmente al Maestro? ¿Y con Pedro? ¿Se acuerdan? Él negó a Jesús 3 veces. Y Jesús estuvo en su presencia ahora y no le dijo nada.
¿Estará enojado el maestro? Estos interrogantes van a ser resueltos la semana que viene en la penúltima clase de Conozcamos a Jesús. Mientras tanto, oremos. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tus perfectos planes, porque gracias a tu plan perfecto de salvación, hoy podemos orar y saber que nos escuchas. Hoy podemos saber que Jesús está vivo y que es real. Gracias por la fe que nos permites tener. Ayúdanos a creer cada día más y a contar a otros del maravilloso amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Hoy aprendimos que el poder de Dios vence la muerte. Gracias a que Jesús volvió a vivir, nosotros tenemos constancia de que vamos a volver a vivir un día con Él en el cielo. Mientras que vivimos aquí en la tierra, el Señor nos protege, nos cuida, nos provee por medio de su amor que vence el pecado. Y cuando nosotros estemos ya en el cielo con Él, vamos a vivir para siempre en su presencia, lejos de todo llanto, de toda tristeza, de todo problema. Su promesa es real. La semana que viene vamos a ver cómo sigue esta historia y qué nuevas cosas podemos descubrir mediante el estudio de la palabra de Dios. Yo te dejo un besito grande, te amo, como te digo siempre, te mando un abrazo de oso gigante y nos vemos la semana que viene en la penúltima clase de Conozcamos a Jesús. ¡Chao, chao!